muy buenas gente, el otro día estaba hablando muy seriamente con el chat GPT, cuando me tiro la de que me tardo mucho en hacer mis vídeos, lo cual aún no tengo bien claro por qué lo dijo, pero claramente eso no iba a quedarse así, por lo que sabiendo que para hacer un vídeo la mayoría de las veces tengo que hacer un juego de terror, le dije que yo podría hacer cualquier juego que me diga en menos de 24 horas, y bueno más o menos así fue como surgió la idea de hacer este vídeo, o al menos así es como yo lo recuerdo, pero en conclusión hoy tendré el reto de hacer el juego de terror que ChatGPT me diga con un máximo de 24 horas, lo cual me parece una idea bastante útil, siendo que no me gusta que mis vídeos tengan tanta distancia uno del otro, además de que es muy común en YouTube este tipo de retos de hacer un juego en un día, y yo no quería ser menos. Para empezar tendremos que decirle a ChatGPT que nos dé la consigna del juego que tendremos que hacer hoy, lo cual daba bastante miedo siendo que va a ser una idea completamente de ChatGPT, pero recemos porque nos toque uno facilito, así que ya con nuestras reservas de café a las 7 de la mañana, le preguntamos a nuestro enemigo qué juego quiere que hagamos, a lo que su respuesta es básicamente un juego de exploración terrorífica o algo así, de 10 a 20 minutos y que es perfecto para hacer en 24 horas, lo cual gracias chat por tomarlo en cuenta, pero ya vamos a ver qué tan verdad será eso. La historia consiste en que somos un repartidor nocturno que debe entregar 5 paquetes en un pequeño barrio casi abandonado, a lo que agrega que al principio todo parece normal, pero cada vez que haces una entrega algo cambia. ¿Qué es lo que cambia? No sabemos, supongo que eso tendré que inventarlo yo, pero bueno vamos a seguir leyendo. Dice que el gameplay es buscar las casas y que tras cada entrega de lo que sea que estemos entregando aparece una nueva anomalía, las cuales son que las luces se apagarán, lo cual está bien, pero como que las calles cambian ChatGPT, y como se supone que haga eso en 24 horas, aquí es donde empiezo a pensar que la idea de hacer el reto era una muy mala idea, pero un reto es un reto y hay que seguir, al menos una idea buena debe tener ChatGPT. Puertas que desaparecen. Creo que nuestro amigo se olvidó de en qué consistía su propio juego, pues desde cuando hay puertas en medio de la carretera, quiero pensar que se refiere a las puertas de las casas que de alguna forma desaparezcan, pero si es un barrio peligroso en mi opinión deberían tener más miedo los dueños de la casa que yo, pero bueno, vamos a seguir leyendo que ahora toca el peligro, que es que en nuestra segunda entrega se nos va a aparecer un bicho que va a patrullar por las calles, y que nos podremos esconder de él adentro de las casas que estén abiertas, de lo cual voy a abstenerme de opinar y proceder a abrir Godot, que tenemos mucho trabajo que hacer y ya se nos hicieron las 8. Primero vamos a hacernos lo básico así rapidito y ahora recemos, porque en Sketchfab vaya un barrio entero hecho con las casas y todo, que para sorpresa si había uno que nos podría servir mucho si estuviera completo. Por lo que vi no tendremos más remedio que agarrarnos estos módulos de carreteras rusas que fue lo mejor que encontré, e irnos a Blender a hacernos nosotros nuestro mapa. Para empezar agarré estos dos módulos que aparentaban ser los más convenientes para esta situación, sin embargo este tenía como una ensanchación, y yo no quería poner variantes de calles ni nada por el estilo, así que simplemente me limité a copiarle esta parte del pasto y pegarla del otro lado. Ya con eso estábamos listos para construirnos todas las calles, después para que no nos queden caídas enormes al vacío nos ponemos una malla plana, a la que le hacemos un material con las texturas del pasto de los módulos, pero a este le ponemos que las texturas sean triplanar, que básicamente sirve para que las texturas no se estiren cuando estires la malla, sino que se queden en donde están. Lo probamos en Godot y quedaba todo bastante bien, realmente no quedaría mucho más que agrandarlo, pero esperen, resulta que nuestras malas decisiones volvieron para quitarnos tiempo el cual no tenemos, parece que tendremos que suspender por ahora la tarea de agrandar el mapa y volver volando a Blender a cambiar absolutamente todo. Ya viendo mejor los módulos, es que me di cuenta que el módulo que había usado para las calles tenía ese ensanchamiento porque era para eso para lo que estaba, el módulo que yo precisaba realmente era este, el cual me servía para armar las calles normalmente, pero para hacer una tenía que poner varios, por lo que era momento de ir aumentando un poco más nuestra velocidad de modelado. Ya ahora sí con todo eso listo nos agrandamos el mapa y le cortamos la luz, ahora sí que daba miedo nuestro juego, pero por lo vacío que estaba, por lo que vamos a buscarle unas casitas para tener a quienes entregarles nuestros paquetes.
Tras una ardua búsqueda me encontré con estas 3 casas, sin embargo una de ellas era una casa abandonada, la cual como mucho iba a poner en una sola parte del mapa, lo que nos deja con 2 variantes de casas, y no iba a llenar el mapa con solo 2 variantes porque sería un poco evidente. Por suerte se me ocurrió una idea, la cual era básicamente hacer todas las combinaciones posibles, mezclando sus texturas tanto de las paredes como de las puertas, lo cual nos deja con 8 variantes posibles de las casas, que tampoco es mucho, pero no nos íbamos a detener tanto en eso, porque ahora se vienen las partes más difíciles del desarrollo, partes que empiezan ya mismo, pues ahora nos tocaba llenar todo este mapa de casas, tratando de que queden algo mezcladas para que no parezca que las calles son todas iguales. Sin embargo me terminé dando cuenta que si era algo que llevaba mucho tiempo, por lo que no tuve más remedio que copiar y pegar las casas cambiando solamente algunas, lo cual me ahorraba un poco de tiempo pero no tanto, porque si quería cambiar una casa tenía que borrar la anterior, y eso por alguna razón no le gustaba a nuestro compañero Godot, por lo que tuve que recurrir a copiar y pegar absolutamente todo. Ahora sí ya teníamos todas nuestras casas, pero ya se nos hicieron las 6 y no las teníamos ni siquiera programadas, así que nos metemos a los scripts y les ponemos las primeras cagadas que se nos ocurran, pero detallito importante, como lo que acabamos de poner se estaba ejecutando literalmente en todas las casas, era normal que el juego me fuera a un fotograma por minuto, por lo que era mejor idea ponerle una variable que indique cuando una casa está activa, que se prenda cuando el jugador le dé a interactuar a la puerta correspondiente. Lo probamos y funciona, pero aún nos faltaban las personas que están adentro de las casas, por lo que tuve que irme a Sketchfab a buscar, y enseguida me di cuenta que mis opciones no eran muchas, pues podía usar este pack que tiene solo personajes hombres, o usar este pack con unas cuantas más personas, a lo que terminé usando al que es solo de hombres, no porque en este barrio no se permitan entrar mujeres, sino que en este pack todas las personas tenían el mismo modelo, al cual solo se le cambiaba la textura, mientras que en este pack todas las personas tenían un modelo distinto, lo cual me complicaría mucho el hecho de tener que animarlos a todos, por lo que mi mejor opción era solamente animar ese y que se le ponga una textura distinta por cada casa. Sabiendo eso nos llevamos el modelo a Mixamo, el cual por alguna razón aparecía extremadamente chiquito, pero no nos importaba ahora porque en realidad lo pusimos en Mixamo no para buscarle animaciones, sino simplemente para que le ponga el esqueleto junto con el control rig de Mixamo, cosas la verdad muy útiles, las cuales voy a usar para que el personaje simplemente extienda los brazos al recibir su pedido. Ahora había que pensar qué era lo que entregábamos, y como esto de programar tanto me estaba dando hambre, se me ocurrió que fuéramos un repartidor de pícitas como esos del juego de Roblox que no sé ya si se juega, pero bueno vamos a probar nuestra gran interacción con los clientes, a lo que me di cuenta que la puerta traspasaba horriblemente la pizza por lo que tuve que hacer que el cliente se vaya echando un poco para atrás al momento de cerrar la puerta. Ahora solo nos quedaba agregar unas últimas 3 cosas que tenía en mente, las cuales eran el monstruo que persigue al jugador si lo ve, algo como un GPS que le indique al jugador a qué casa tiene que ir, y una moto así bien chida de esas que usan los repartidores así el jugador no tiene que recorrer todo este mapa a pie y así también le damos una ventaja para que pueda escapar más rápido del monstruo, pero para hacer eso teníamos que tener al monstruo primero, que ya estaba empezando a dudar si podríamos terminar este reto. Primero me descargué este modelo que es en realidad de la entidad Kitty de los Backrooms, pero a grandes rasgos era simplemente un monstruo alto y negro, por lo cual me sirve. Luego lo puse en Mixamo pero por alguna razón demoraba mucho en cargar, por lo que lo puse en Blender y solo miren esta cantidad de vértices. Luego de exprimir al límite el modificador que se usa para reducir los vértices, ahora sí podemos meterlo a Mixamo sin problemas, obviamente ignorando la apariencia de los brazos, y ahora resistiéndonos la tentación de ponerle un baile al bicho le ponemos sus 2 animaciones, la de caminar y de perseguir, la cual es esta ya que el chat nos dijo que debía ser un monstruo silencioso, ahora lo ponemos en Godot junto con un campo de visión bien cheto, luego le hacemos toda la parte de programación, la cual va a ser simplemente una IA que camina y si te ve te persigue hasta que te pierda, no más que eso. Ahora pasamos a la segunda cosa de la lista, la cual era el GPS épico, pero ahí es cuando miro a la parte inferior derecha de la pantalla y me doy cuenta que ya no se trataba de hacer todas las cositas de la lista, sino de terminarlo sea como sea, lo que quiere decir que la idea de nuestra supermoto quedaba descartada, y además no iba a poder hacer un GPS como el que quería, pues me veo obligado a simplemente hacer una flechita que indique cuál era la casa a la que teníamos que llegar, lo cual está bien pero le quitaba esencia, pero bueno ahora nuestra
situación, es que tenemos que ponerle las posiciones en las que se debe poner la flechita por cada entrega, pero para eso debía poner primero cuáles eran las casas a las que se tenía que ir. Por suerte eso es algo que podía hacer a la vez perfectamente, y así fue como en mis últimos segundos me puse a indicar esas huevadas de las casas, a lo que sorpresivamente terminé justo a tiempo, y ahí fue cuando me acordé de lo último que puso ChatGPT, que era que la última casa correspondía a la nuestra, y que al entregar el último paquete se abre solo para mostrar una foto nuestra, y que después aparece el monstruo atrás nuestro y se termina el juego. Lo que confirma que no éramos repartidores de pizzas como lo que ya había hecho, y nos daba un trabajo mucho más complicado para hacer, por lo cual teníamos que dejarnos de parlotear y empezar a trabajar, pero bueno, al parecer ya no nos da el tiempo de terminar las cosas de nuestra lista de ideas, y recalco que solo las nuestras, porque las ideas de ChatGPT ya hacía mucho las tenía descartadas, pero de lo que sí me da el tiempo ahora es de invitarlos a que se unan al nuevo servidor de Discord del canal, del cual el link ya está en la descripción de mis vídeos, en donde podremos hablar entre nosotros y podré mostrarles avances de futuros juegos o actualizaciones, así que pásense por ahí. Y ahora sí, sin más nada, vamos a preguntarle a ChatGPT si nos aprueba y ganamos este reto o no.